Hola, buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. No sé a qué hora nos está viendo, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control de todas las cosas. Nuevamente estamos al ruedo después de pasar un poquito con una virosis, que creemos en lo que Dios hace y todas las cosas nos ayudan para bien. Ayer fue el tercer domingo después de la resurrección. Tercer domingo después de la resurrección. Maravilloso. Entramos ya a la semana número 4. Esta semana es maravillosa, maravillosa. Semana número 4 del reino en fe y vida. Previos a los 40 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo un recorrido histórico y presencial de lo que debían de estar meditando generación tras generación este tiempo, la cristiandad. Podemos mirar hoy el día número 21. El día 21 fue que estuvimos el sábado. El día 22 fue el domingo, que fue el tercer domingo después de la resurrección. Pero quiero recordar el título del sábado, día 21, que fue Mi fe en su palabra. Algunos la leyeron y se divirtieron mucho en escuchar y se gozaron demasiado en escuchar la palabra de Dios narrada. Ahora estamos entrando ya al día 23. Hoy es en sí el segundo día de la semana. Estamos en la semana número 4, día 23. En el conteo hasta llegar a los 40 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El título es Lo esperamos ansiosamente. De pronto ahora estamos ya en la tarde. Voy a hacerte un recorderis de lo que es el Salmo 85, versículo 7. El Salmo 85, versículo 7, en las tres lecturas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Como ya es de tarde, no quise dejar pasar el devocional de hoy. Entonces Salmo 85, 7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Bendito sea el Señor, que no se vuelvan a la insensatez. Wow, esto es tremendo. Vamos a ver qué nos dice el salmista en esta tarde para poder completar la mañana y en la tarde. Me imagino que en la mañana tuviste que meditar en algún texto bíblico, pero vamos a entrar a este punto bien especial. Todo queda ahí en el devocionales.com. Ahí están todos los devocionales de fe y vida. El salmista habla de la repatriación de los exiliados de Babilonia, que no fue tan glorioso como habían anunciado y habían tenido las expectativas los profetas. A pesar de que la desgracia de la cautividad era ya solo un recuerdo, la reconstrucción de la vida nacional y la devoción en la tierra del Señor fue penosa, lenta, debido a la escasez de muchas cosas que necesitaban ellos para reedificar. La hostilidad de los pueblos vecinos estaba ahí constante para no dejar que ellos hicieran la obra del Señor. ¿Qué podemos analizar aquí? El salmista parece reflejar esta situación de desánimo de los patriarcas. Es un desánimo. Parece que la repatriación, muchos estaban como pensando el devolverse, otros estaban seguros de que habían que hacer cosas. Ellos esperaban y creían en las palabras proféticas del profeta Ageo y Zacarías. Trata de infundirle ánimo. Tanto el profeta Ageo como Zacarías trata de infundirle ánimo, pidiendo a Dios que complete la obra liberadora, olvidando el pasado pecaminoso de Israel y ofreciendo un futuro más esplendoroso. ¿Qué podemos mirar para nosotros este salmo? Ahí dejo algunos datos. Es preciso que devuelva la vida nacional, era lo que más ellos pedían, que restaurar la vida nacional conforme a la antigua profecía mencionada
como dice Osea capítulo 6 versículo 2, Habacuc 2:4, Ezequiel 37:3, que se refiere a la profecía mesiánica, que venía el Mesías a través del pueblo de Israel. Solo si el pueblo del Señor podrá gozar de la plenamente en su Dios. La plenitud de la vida nacional será la mejor prueba de la manifestación de la piedad del Señor para con su pueblo. ¿Qué podemos analizar aquí? Es un arranque de confianza. Es lo que Él está haciendo al pueblo, un arranque de confianza. El salmista clama por la ayuda salvadora del omnipotente Dios Todopoderoso de Israel. El eterno Dios nos salvó de la condenación. Es lo que hoy podemos aterrizar. El eterno Dios Todopoderoso, a través del Verbo encarnado, conocido como el Señor Jesucristo, nos salvó de la condenación futura. Pero continúa salvándonos en pequeños obstáculos. Hay pequeños obstáculos en nuestra vida que el Señor comienza a restaurar, fortalecer. Son pequeños tropiezos, pequeñas cosas, pero de todas siempre el Señor nos está salvando. Esto es lo maravilloso de tener un Dios todopoderoso, salvador. Ya nos salvó de la condenación eterna, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora nos está llevando a un punto bien interesante. La salvación constante. Hay una salvación eterna y la salvación constante de cosas que el enemigo va a tratar para frenarnos, para frenarte a ti y a mí, mi amado. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos dejar bombardearnos por el enemigo. En todas las cosas Dios siempre tiene el control. Debes de tenerlo en cuenta. Todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, ahorita nos vemos para la cita más adelante de la tarde, que es en Éxodo capítulo 24. Toma un momento para meditar. Medita conmigo que los obstáculos que hoy estás viviendo no sean para volver atrás, sino que sean obstáculos para fortalecerte y seguir adelante, como fue el caso del salmista. Ok. Un poquito de gripita, pero vamos y continuamos ahora con el Éxodo. Vamos a Éxodo. Estamos en Éxodo. Ahora vamos a Éxodo capítulo 25. El sábado estuvimos tocando Éxodo capítulo 24. El domingo tocamos varias citas bíblicas que las dejé ahí para que usted pudiera fortalecerse en su vida espiritual. Ahora, Éxodo capítulo 25, vamos a mirar qué nos habla el Señor. En eso está la recolecta para la ofrenda para el tabernáculo, para la construcción del tabernáculo. En el versículo 25:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Bendito cuando damos de gozo y alegría. Versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, y así lo harás. Esto es maravilloso. ¿Qué vamos a exaltar en esta tarde? Versículo 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Esto es maravilloso, el mandato que Dios que le va a dar a Moisés. Estamos hablando en estos momentos del tabernáculo de reunión, donde Dios se manifestaría de una manera tremenda en el lugar santo, el lugar santísimo, maravilloso todo esto. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros en este tiempo de meditación previa a los 40 días antes de la levantada de nuestro Señor Jesucristo de aquí a la tierra, al cielo? Todos estaban meditando, generación tras generación meditaban este tiempo. Hay algunos cristianos que no meditan este tiempo,
solamente meditan la primera semana mayor, y después ya, como si nada. Debemos meditar cada paso. La escritura es clara que Jesús duró 40 días mostrándose, fortaleciendo el discipulado, fortaleciendo la vida discipular de cada uno de sus seguidores, de cada uno de sus discípulos, apareciéndose el uno a otro, solo a los creyentes. Y después, 10 días después, es la venida del Pentecostés. Por eso son 50 días. De los 50, 40 son del testimonio que hace Jesús, y Jesús mismo le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Duraron 10 días. Esto es maravilloso comprenderlo en las Sagradas Escrituras. Pero hoy en el devocional, ¿qué debemos de entender? Estando Moisés en la cima del monte haciendo oración, recibió la orden de construir un santuario para el Señor, conforme a su voluntad. Versículo 8. He aquí un gran misterio. El Señor quiere habitar en medio de su pueblo y ser para él fuente de bendición. Esto es maravilloso. ¿Qué podemos analizar para nosotros? Podemos entender hoy que Dios mora en nosotros y no en un templo de piedra. Devolvemos. Dios quiere habitar en este momento porque todavía el Mesías no había llegado. Él necesitaba habitar entre su pueblo para ir enseñándoles, para ir afirmándoles completamente la venida del Mesías, preparándolos para que pudieran ser esas luminarias para que los pueblos pudieran llegar al Mesías. Hoy, ya no esperamos un Mesías, redentor, sino un Mesías glorificado. Eso es lo maravilloso. Pero aquí lo que tenemos que hacer es en cuenta que nuestro tabernáculo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Podemos entender que hoy Dios mora en nosotros, no en un templo de piedra. Siempre lo he hecho énfasis y lo sigo haciendo. Muchas veces nosotros nos preocupamos lo que no tenemos un templo físico, sino que alquilamos algún auditorio, alquilamos alguna casa o alquilamos un sitio, y en nuestro corazón siempre trata de haber ese dolor de no tener un lugar, comprarlo y edificar un templo para el Señor. Por momentos se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo y que Dios está más interesado en edificar el templo que somos nosotros que un templo de piedra, un templo edificado. Eso no quiere decir de que nosotros no hagamos un templo natural para poder congregarnos nosotros como iglesia. Somos la iglesia no son las 4 paredes, y eso es lo que hizo énfasis el cristianismo del primer siglo. Los primeros 4 siglos el énfasis no estaba en construir templos, estaba en construir las vidas de aquellos que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso que la iglesia que no discipula son iglesias que no edifican la iglesia de Cristo. Edifican templos, mas no la iglesia de Cristo. Es tiempo de edificar, es tiempo de estar pendiente del crecimiento de las ovejas, y uno de los crecimientos de las ovejas es enseñarles a hacerles discipular, que ellos aprendan a discipularse, que ellos aprendan a discipular a otros, se puedan reproducir. Y otra de las cosas maravillosas para resaltar este texto, usted lo lee todo el capítulo 25 y se va a dar cuenta que es la figura de lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Lo natural, ahora lo espiritual en nosotros. Y una de las cosas que Dios está más interesado es que tú tengas una vida devocional. Por eso es que nosotros hacemos devocional en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Por qué hacemos el devocional día a día? Porque es bueno estar meditando en la palabra del Señor para que cuando lleguen momentos difíciles tú puedas tener las armas, puedas tener la fortaleza, puedas afianzar tu fe, que es la esperanza en las promesas del Señor, afianzada en la roca inconmovible que es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos maravillarnos? Él nos hizo para habitar. El mayor énfasis es que debemos cuidar hoy ese templo. Miren, mi templo hoy está un poco con reuma y toda esta cosa, pero es bueno cuidar el templo, en lo que vemos, en lo que oímos, en la forma que pensamos. Todo eso es parte de cuidar el templo, que es nuestro cuerpo, con una buena conciencia.
Estuve hace un par de tiempo hablando de la buena conciencia, maravilloso, maravilloso. Puedes encontrarlo ahí. Tengo que volver a retomar porque son aproximadamente me faltaron como unos 5 o 7 miércoles para terminar todo el concepto de la buena conciencia. Una buena conciencia es una buena administración de los recursos que Dios nos ha dado, mientras que partimos a esa santa ciudad, ese santuario eterno que es el cielo, donde estaremos siempre, por siempre, con nuestro amado Salvador. Y nuestra gran herencia es Él. Entonces toma un tiempo y medita ahí. Y nos vemos ahorita en la noche. Ok, con la naricita un poco reuma, pero continuamos. En la noche nos encontramos, vaya, Hebreos. Hemos tocado la carta de Hebreos de una manera maravillosa y quiero que puedas analizarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 28. Ya el sábado tú lo leíste todo, pero ahora vuelve a leerlo nuevamente, porque en el sábado fue del 9, capítulo 9, versículo 1 al 14, y ahora es del versículo 15 al 28 para poder encontrar el paralelismo entre el Éxodo hebreo. Esto es maravilloso, Salmo, Éxodo, y ahí podemos si podemos decirlo, podemos lograr entender todo lo que es ese salmo y ese Éxodo, y lo que fue en Éxodo lo podemos comprender en Hebreos capítulo 9. Es maravilloso. Entonces dice Hebreos capítulo 9, versículo 15 y después el versículo 28. Y por eso Él, ¿quién es Él? El Señor, Dios Todopoderoso, es el mediador de un nuevo pacto. Nuestro amado Salvador, el Mesías, un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de la transgresión que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tú y yo recibimos una herencia eterna. Versículo 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Aquellos piensan de que Cristo no viene. Sí viene, Maranata, Cristo viene. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esta vez no va a venir como carpinterito, sino que sin relación con el pecado, sino para salvar de los que ansiosamente le esperamos. Acuérdate que el devocional de hoy, el título es Lo esperamos ansiosamente. ¿Qué tanto estás esperando a nuestro Señor, a nuestro hermano mayor, el Verbo encarnado, ansiosamente? Bendito sea el Señor. Entonces podemos analizar aquí. Hay mucho. Aquí sí dejé un pequeño estudio y quiero que lo puedas ahí en tu lecho leer los textos bíblicos. Voy a resaltar algunas cositas. Por ejemplo, el autor, como ya hicimos notar en la introducción, que el término griego puede tener el doble significado, alianza y de testamento. Para que el procedimiento sea lícito, solo hace falta que, de hecho, la nueva alianza que Dios establecía con la humanidad fuera también un testamento, que quedara registrado. Alianza, testamento, una unidad completa. ¿Qué podemos mirar aquí? El autor de la carta, en su argumentación de los versículos 16 y 17, lo da por sentado. Y en efecto, Cristo no es solo mediador de una nueva alianza como lo fue Moisés, sino es autor y causa de esos bienes de la nueva alianza. Capítulo 2, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, que lo habíamos leído anteriormente. Bienes de los que nosotros entramos a participar gracias precisamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la horrenda
cruz. Esto es maravilloso, en la horrenda cruz. Por eso que ya llevamos este tiempo, imagínate, estamos en día 23 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para el pueblo de Israel eso era tremendo. Para los recién convertidos estaban ahí esperando que todo esos cumplimientos de lo que Jesús había dicho se diera. Pero había algo. En esta carta hay algo que no se te puede pasar por alto. Jesús había dicho que el templo iba a desaparecer. El templo físico iba a desaparecer. No iba a quedar piedra sobre el templo. No iba a quedar piedra sobre piedra. Y ya en esta carta, esta carta cuando la están leyendo, no es después del año 70, es antes del año 70. Podemos decir que cuando ellos están ya leyendo esta carta, ya estamos muy cerca a cumplirse esa palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos seguían insistiendo y diciendo, bueno, nosotros hemos creído que el Mesías es el todo, que él murió, resucitó, es el verbo encarnado, pero también Él es el Cordero que quita el pecado. Pero ¿por qué todavía seguimos viendo el templo? Seguimos viendo sacrificios, seguimos viendo todas las prácticas. ¿Acaso nos equivocamos? Como algunos cristianos que hoy de pronto piensan, desde que yo estoy escuchando de que Cristo vuelve, que Cristo viene, ¿será que ya vino? ¿O será que solamente es algo espiritual de su venida? ¿No es algo natural, un hecho histórico natural, así como fue el hecho histórico natural de su venida por primera vez y ahora su segunda venida? Esto es tremendo para meditar en esta noche. Algunos creen que Jesús no vuelve y son cristianos. Algunos creen que ya vino. Esto es tremendo. Oye, esto es tremendo. Aquí hay mucho para que usted pueda estudiarlo, pero quiero hacer un énfasis. Y es que para los antiguos, principalmente entre los semitas, la sangre era portadora de la vida y lo más noble que podía ofrecer a Dios. Levítico capítulo 17, versículo 11, Hechos 15, 29. Ellos seguían viendo los sacrificios. Pues esa universalidad de expiar con sangre, el autor de la carta deduce el principio general de que sin derramamiento de sangre no hay redención, muy en consonancia con el pensamiento general del Evangelio del Reino, que ha visto en la sangre del mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el Cordero que quita el pecado. No hay ningún otro Cordero. Por eso que no habrá ningún tercer templo, porque el verdadero templo representado en la raza humana es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro templo, el templo grande. Pero ahora Él ha hecho que nosotros seamos ese templo también del Espíritu Santo. Por eso no puede haber un tercer templo, porque sería como decir nuevamente sacrificar corderos para ver si pueden ser salvos. Hay una consonancia teológica que algunos todavía no han podido comprender, y cristianos que se han ido al judaizante por no comprender esta carta. Y aquí hay algo bien interesante. Él hace énfasis de que ya no hay más derramamiento de sangre. El único derramamiento de sangre genuino y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos seguían viendo el derramamiento de sangre que había allá. Entonces algunos se cuestionaban, ¿será que este sí es el Mesías? Y por eso que esta carta es mucho énfasis en poder comprender que Jesús es el Cordero que quita el pecado, pero también Jesús resucitó, pero también es el sumo sacerdote, pero también es aquel que va a volver nuevamente por sus fieles. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Sabemos que Cristo solo se entregó una sola vez en la plenitud de los tiempos y se ha manifestado para abolir el pecado por su sacrificio. En el versículo 26, en el capítulo de Gálatas 4:4 lo ven.
y tratando de recalcar todavía más que la muerte de Cristo no debía suceder más que una sola vez. Establece el siguiente comparación: al igual que los hombres solo mueren una vez después del juicio, así también Cristo solo se entregó una vez, una sola vez, y después la segunda venida. Él está haciendo el énfasis. Si ustedes ven el versículo 27 y 28, lo ven. Si ven el capítulo 6, versículo 2 de la misma carta, y si ven en la carta que Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículos 16 y 17, también en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, también hace este gran énfasis. Por eso que hay muchos cristianos que se dejan llevar por falsas doctrinas, porque no hacen un buen devocional, un devocional doctrinal, un devocional emotivo para salir adelante. Y prácticamente en las noches siempre tratamos de hacer énfasis, mucho énfasis de esta parte ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la preparación. Entonces, entramos aquí y es que nuevamente es claro que esta carta está resaltando con mucho gozo el día final. Las palabras del apóstol es: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperamos. Tú y yo lo esperamos ansiosamente. Y solamente son los nacidos de nuevo, los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, no los que han confesado una religión, no los que han confesado una denominación, no los que han confesado seguir pastores, apóstoles y todas estas cosas, sino los que siguen realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso. Si todavía tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, es tiempo que tú puedas entregar tu vida al Señor. Dile: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida para que cuando tú vengas yo me haya escrito. Y te pido que por favor entra al link que yo dejo para que tú puedas comprender todo esto. Ahí hay muchos textos para que tú puedas entrar y analizar. Bueno, ya hemos llegado a la noche. Mañana nos encontramos con el título de mañana es: con mucha honra le serviremos. Con mucha honra le serviré. Bendiciones, bendiciones. Recuerda, somos sembradores de fe y vida.